Hola, ¿qué tal cimarrones? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando increíbles. Y si no están increíbles, no se preocupen porque Sensor UABC acaba de llegar con un nuevo episodio y se la van a pasar de maravilla. Como ustedes sabrán, el 26 de agosto de cada año se festeja el Día Internacional del Actor, así que no te lo puedes perder porque de este tema estaremos hablando en el episodio de hoy. Quédate con nosotros y comenzamos con Sensor UABC. Hola Luis, es un placer encontrarte de nuevo. Qué bello lugar, ¿no lo crees? Está lleno de plantas de todo tipo. ¿Ya viste esa plantita tan pequeña? Es muy bella, ¿verdad? Cuidado, Luis, no lo vayas a lastimar. Por cierto, ¿te has preguntado qué podemos darle a esta plantita para que crezca grande y fuerte? Nosotros sabemos de alguien que puede ayudar a esta planta a crecer grande y fuerte. Hablamos del proyecto de microbiología y biotecnología. El proyecto consiste en almacenar microorganismos, los cuales son seres vivos y diminutos, de lugares peligrosos como zonas mineras, desiertos, entre otros, en donde se pueden localizar proteínas, es decir, enzimas, que producen cambios a nivel químico, en otras palabras, lo descomponen, lo cambian. Se incuban por medio de la agitación, para crear sustancias llamadas metabolitos. Pero, ¿qué son los metabolitos? Son partículas producidas por medio del metabolismo. Por ejemplo, cuando comemos algo va a nuestro estómago, donde a través de la descomposición, lo ingerido crea metabolitos, los cuales son partículas que benefician a nuestro cuerpo. Estos enzimas y metabolitos se pueden utilizar para la creación de antibióticos, dicho en otras palabras, medicamentos para hacer que las plantas crezcan más alto y en diferentes condiciones. En la minería podemos adaptar las plantas de cierta región con las proteínas para poder crear un campo vegetal, para que al pasar el aire por las mineras no se expanda la contaminación. En este módulo de crecimiento para plantas tenemos experimentos donde adaptamos especies vegetales de la región que puedan funcionar en la fitoestabilización o en la estabilización del material de residuos de mina. Es un proyecto relacionado con la industria minera en donde el objetivo principal es que las plantas de la región se adapten a este tipo de residuos que contienen elementos potencialmente tóxicos y se puede establecer una cubierta vegetal en esos sitios para que el viento y la lluvia no dispersen los contaminantes. Este proyecto se realiza en la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Verdad que sí está interesante? Así que Luis, no olvides alimentar tu planta todos los días. Así es. Cuida mucho a esta planta y a toda la naturaleza, ya que son una parte muy importante de nuestro planeta. Hasta aquí el tema de hoy. ¿Sabes que la higiene oral puede evitar la caries dental? Una de las causas más comunes del desarrollo de caries dental es la falta de un buen cepillado y la falta de uso de hilo dental. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones que debo seguir? Hola, ¿qué tal? Soy Lizeth Leiva, especialista en odontología pediátrica, y voy a hablarte sobre un tema muy importante de tu salud bucal.
¿Cómo debo realizar el cepillado dental? El cepillado dental se realiza con una frecuencia de al menos 2 veces al día, con un tiempo mínimo de duración de 2 minutos. Es muy importante prestar especial atención al cepillado nocturno. En el caso de los más pequeños, será llevado a cabo por los padres o cuidadores del niño, y se recomienda que el cepillado sea asistido hasta los 8 años de edad. ¿Cuáles son las recomendaciones para elegir el cepillo dental? En el caso de los pequeños, el cepillo dental debe de ser de cerdas suaves y de tamaño acorde a la edad del niño. Es importante saber que el dedal no cepilla los dientes ni los limpia, solo sirve para masajear las encías, ya que sus cerdas son de plástico. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de pasta dental? La Organización Mundial de la Salud recomienda el cepillado con pasta dental que contenga al menos 1000 partes por millón de flúor, o 0.22%, desde la erupción del primer diente aproximadamente a los 6 meses de edad, ya que las pastas de menor concentración de flúor no aportan un efecto anticaries. La cantidad de pasta dental utilizada varía dependiendo la edad del niño. En niños de 1 a 8 dientes, se utilizará la cantidad de pasta correspondiente a medio arroz crudo. Cuando comienza la erupción de las primeras muelitas, se aumentará la cantidad de pasta equivalente a un grano de arroz crudo completo, hasta que el niño cumpla 3 años. Y en niños de 4 años en adelante, se utilizará la cantidad del tamaño de un chícharo. ¿Cuándo podemos usar el hilo dental? Se recomienda iniciar el uso del hilo dental cuando 2 dientes o muelitas se encuentran juntos, para limpiar correctamente esta zona al menos una vez al día. La falta de uso de hilo dental tiene como consecuencia la aparición de lesiones de caries que por lo regular son difíciles de detectar hasta que aumentan de tamaño o causan dolor. También pueden presentarse inflamaciones de las encías y mal aliento, ya que no se está removiendo por completo los restos alimenticios. El uso de flossers son una excelente opción debido a su practicidad y la variedad de colores, sabores y presentaciones de diversos personajes que se pueden encontrar en el mercado, lo cual motivará a los niños en su utilización. ¿Cómo podemos asegurarnos de que hemos eliminado toda la placa dentobacteriana de los dientes? La placa dentobacteriana es la combinación de restos alimenticios y las bacterias que se adhieren a los dientes y que es responsable del desarrollo de caries y problemas en las encías. Esta placa suele ser incolora, por lo que se dificulta su eliminación correcta. El uso de pastillas reveladoras de placa ayuda a identificar las áreas donde no se logró limpiar por completo después del cepillado y uso de hilo dental, o bien pueden ser utilizadas antes del cepillado para teñir la placa y facilitar la limpieza. Los pasos para realizar un correcto revelado de placa dentobacteriana son los siguientes. Se mastica la pastilla reveladora durante 1 minuto y se mezcla con la saliva de la boca. Después, se agita la saliva por toda la boca durante 30 segundos y se escupe. Para finalizar, se pasa la lengua por todos los dientes para lograr que se tiña toda la placa y se enjuaga con agua. Si no consigues las pastillas reveladoras, puedes fabricar tu propia solución reveladora diluyendo 3 gotas de colorante vegetal en una cucharada sopera de agua potable y se realiza el enjuague con esta solución durante 30 segundos. Y no olvides, una visita a tiempo con tu odontopediatra puede ser la diferencia entre una dentadura y sonrisa sana contra un problema de salud bucal. Los niños son tu mayor tesoro, cuidémoslos juntos. Consulta a tu odontopediatra regularmente. Para más información, síguenos en Facebook en Especialidad en Odontología Pediátrica UABC Tijuana o comuníquese al teléfono 664-9797-500, extensión 55233. Seguimos con Sensor UABC. Todos los años se festeja el Día del Actor el 26 de agosto. Este día se festeja en conmemoración de la memoria del actor romano del siglo III, San Ginés. San Ginés es representado con una máscara que es el símbolo del teatro y con un instrumento de cuerdas que todas las personas estudiantes de esta facultad podrán reconocer de manera sencilla. Recordemos que UABC imparte la carrera de licenciatura en teatro, pero no te desesperes porque en unos momentos vamos a hablar sobre este tema. Continúa viendo Sensor UABC. Hola,
¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Hoy estaremos hablando acerca del sistema de control aplicado en la industria. Este proyecto lo está llevando a cabo el profesor investigador Carlos Alberto Chávez Guzmán. Pero antes de comenzar, ¿sabes qué es un sistema de control? El sistema de control administra y da instrucciones precisas al funcionamiento de otros sistemas. Con esto se sustituye las actividades humanas, garantizando mejores resultados y mejorando errores. Interesante, ¿verdad? Así es. Continúa viéndonos. El proyecto actual en el que estoy trabajando es respecto a los sistemas de control aplicados a la industria. Nos estamos tocando en la industria regional, hablando de nuestro estado de California, donde una de las áreas o oportunidades es la industria 4.0. La industria 4.0 no se ha desarrollado en la localidad como quisiéramos, en la región, de manera apropiada. Todavía hay deficiencias en cuanto a implementación de tecnologías, desarrollos, la tecnología es cara. Entonces, la idea es apoyar a aquellas pequeñas empresas, ¿sí?, maquiladoras, que no cuenten con los recursos, digamos, de una transnacional para implementar un sistema de vanguardia en sus procesos de manufactura. Industria 4.0 se refiere a una nueva fase en la revolución industrial que se enfoca en gran medida en la interconectividad, la automatización, el aprendizaje automatizado y los datos en tiempo real. No es solo invertir en tecnología y herramientas nuevas para mejorar la eficiencia en la manufactura. Se trata de revolucionar la manera en la que opera y crece toda su empresa. La idea es, en este proyecto, es utilizar los conceptos de Industria 4.0, ¿sí?, a baja escala para empresas con bajos recursos, en lo cual se tiene la necesidad de conocer su proceso, independientemente del lugar donde se encuentre la persona que lo está monitoreando. Entonces, para esto está desarrollando un sistema, le llamamos sistemas SCADAs, ¿sí?, que es control de procesos de manufactura. Estos sistemas SCADAs son algo caros, ¿sí?, comercialmente son caros. Los elementos que lo conforman también son caros. El término SCADA corresponde a las siglas en inglés de Control de Supervisión y Adquisición de Datos. Es una categoría de programas de aplicación de software para el control de procesos, la recopilación de datos en tiempo real desde ubicación remota para controlar equipos y condiciones. Entonces está desarrollando desde que es el sistema SCADA basado en un lenguaje de programación, ya sea Visual C o sea LabVIEW, un lenguaje de programación general, desarrollar el sistema SCADA, desarrollar los protocolos de comunicación de los elementos, porque la idea de esto es que la persona que tiene su proceso lo pueda monitorear a través de internet, ya sea por una tablet, por una computadora, por un móvil, pueda estar al pendiente de su proceso, si la máquina está trabajando adecuadamente, si la máquina se detuvo, qué fue lo que le falló. La automatización consiste en usar tecnología para realizar tareas casi sin necesidad de las personas. Se puede implementar en cualquier sector en el que se lleva a cabo tareas repetitivas. Un controlador lógico programable o PLC son dispositivos electrónicos muy usados en la automatización industrial, el cual controla la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos industriales. Procesa y recibe señales digitales y analógicas y puede aplicar estrategias de control. Ahorita estamos en etapa de desarrollo del proyecto. Esta máquina la utilizamos como medio de prototipo para implementar nuestro sistema. Es una máquina empastilladora, ¿sí? Lo que hace es empacar el producto nada más. Está basado con un sistema de control. En el proyecto de investigación que se tiene, se abordan los temas de sistemas de control, ¿sí? Los sistemas de control enfocados a los sistemas de procesos de manufactura. En esa cuestión, uno analiza el proceso que se quiere pues,
de alguna forma controlar, y en base al proceso se escoge la técnica de control. Para un tipo de proceso como la industria regional, que son más que nada son procesos por eventos, que le llamamos, se usan los controladores lógicos programables. Es la técnica más común para implementarlos. La máquina empacadora de pastillas con la que se está probando el sistema aún son prototipos, ya que todas las descripciones que se nos han mostrado del sistema están incompletas, ya que se encuentra en un proceso de desarrollo. Y se espera que en un futuro pueda implementarse y ayudar a empresas tanto de México, pero en especial aquellas en la región de Baja California. Dentro de este proyecto, el profesor no se encuentra solo, pues tiene ayuda de estudiantes de licenciatura y posgrado. Mi nombre es Juan Pablo Torrijos. Y yo soy Frida Caballero, y esto fue todo por hoy. ¿Se han preguntado cuál es la importancia de una impresora 3D para la creación de materiales dentro de un campo determinado de trabajo? Así es, las impresoras 3D también se ejecutan en el campo médico y de salud, como en la industria tecnológica y en las ingenierías, entre otros campos. Si quieres saber más, quédate con nosotros. Actualmente estoy en el primer semestre de lo que es el programa de posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California, del área de ingeniería, de ciencias en ingeniería. José desarrolla un proyecto que consiste en la realización de una pieza de materiales resistentes que servirán para investigaciones y proyectos de diferentes áreas. Por otra parte, el estudiante Ángel Sierra Solorio nos habla de las ventajas de la impresora. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería. El día de hoy estamos usando una máquina de impresora 3D, en este caso de filamentos, con un rollo de ABS. Lo que ahorita se está efectuando pues es un reemplazo de pieza, en este caso para el trazador, y pues la marca de la impresora es Toolspot Mini 2. La primera ventaja de la impresora es la limpieza autónoma de la base de trabajo, calentándose a más de 300 grados centígrados. La impresora localiza las 4 esquinas de la zona a trabajar del material que se quiere replicar. Por medio del programa se realiza un storyboard para que la impresora pueda interpretarlo e imprimirlo. También utiliza un filamento llamado ABC, el cual es un tipo de plástico duro muy resistente. Se imprime lentamente capa por capa para que el producto esté lo más detallado posible. Esta herramienta es utilizada por los alumnos de UABC en sus diferentes niveles académicos y además sirve de apoyo para aquellos alumnos que están por iniciar sus proyectos de investigación. Así es, a la vez la realización de estas piezas por la impresora, que en el mercado son costosas o difíciles de encontrar, ayudará a realizar estas investigaciones que en un futuro contribuirán en la sociedad. Mi nombre es Frida Caballero. Y yo soy Juan Pablo Torrijos, y esto es todo por hoy. La Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California les da la más cordial bienvenida a la rueda de prensa del Serial Atlético UABC 2022. Buenos días a todos, bienvenidos prensa, bienvenido público en general. La verdad para nosotros es un honor continuar con este serial. Pues el motivo de este serial es seguir apoyando a la universidad. Ahora sí que las ganancias que se quedan dentro de este serial UABC son invertidas aquí en la facultad, y creo que han visto el crecimiento que hemos tenido a partir de estos años que lo hemos estado realizando. Se invierte todo para los alumnos y seguir poniendo material dentro de los salones para que sigamos teniendo una educación de calidad. Buenos días, yo les voy a comentar sobre las dudas que han tenido en las redes sociales. Les voy a mostrar primero que nada la medalla. Aquí está la medalla del serial, así está formada, o así son de las 4 etapas. Las preguntas más básicas o más recurrentes que están haciendo en las redes sociales es el por qué solamente estamos dando un listoncito. En la primera etapa
otorgamos el listón. En esa etapa se dio obviamente una medalla. En la segunda etapa otorgamos la segunda medalla, que se separa y va aquí adentro. Es por eso que solamente ellos estaban solicitando otro listón para esta medalla, la cual no era necesario porque va aquí adentro del listoncito y ya se junta la medalla. Las otras etapas no ocupan listón. Es por eso que nada más se está solicitando o se otorga, un listón para las 4 medallas. Menciono el horario de inicio de la carrera, que es a las 7:30. Se van a estar vendiendo ese día de la carrera números de las 6:30 de la mañana. Para los que no puedan venir durante la semana a adquirir su número, ese día se van a estar vendiendo números. Se venden aquí en la facultad, y también el señor Germán de Yo También Corro en Tijuana, él también cuenta con números a la venta. Básicamente nuestra salida, como ya todos lo conocen, de aquí de la Facultad de Deportes, es salida en meta. Salimos con rumbo al CAR, en donde salimos hacia donde está el Vancomer, el Carl Junior, la placita que está aquí. De aquí nos vamos a ir con rumbo al Parque de la Amistad. Parque de la Amistad está otro Carl Junior, en ese vamos a dar el retorno, y a partir del retorno estaríamos entrando por el acceso donde está el Applebee's. De esta manera se estaría concluyendo la carrera aquí mismo donde se inicia, y aquí mismo dentro del estacionamiento se estaría dando pues todo lo que es la hidratación, las medallas, las playeras y los servicios de baño, guardarropa, etcétera, ¿no? Lo que ya comúnmente nosotros conocemos dentro de las carreras, ¿no? Obviamente la hidratación en el kilómetro 2.5, y básicamente sería esto en cuanto a la ruta. Sabemos que también pues vamos a estar cubiertos por la Policía Municipal y ambulancia también, los servicios médicos que nos van a estar apoyando para esta ruta. Hola, buenos días a todos, medios de comunicación, maestros. Les doy gracias por la invitación de ayudarnos a colaborar aquí con este proyecto. NITA somos una empresa comprometida con la sociedad de Baja California, principalmente con los estudiantes y la juventud, ¿no?, de la ciudad, principalmente de la entidad. Esta siendo una de las razones que nos motivan a colaborar, apoyar e impulsar el deporte. Es por eso que el día de hoy arrancamos un convenio con el equipo representativo de atletismo Campus Tijuana de esta institución, con lo que buscamos apoyar algunas de las necesidades de los atletas, teniendo la seguridad que el día de mañana los veremos en competencias nacionales e internacionales representando dignamente a su escuela. Ya por último, esperamos seguir colaborando en futuros proyectos y aportar un grano de arena para todo lo que pueden construir con su dedicación y esfuerzo. Y les vamos a presentar la playera. Esta playera es la que la empresa se encargó de donar 200 piezas para que todos se las pongan. Nosotros la vamos a poner, pues, que asistan a la carrera se les van a regalar. La parte de enfrente, la parte de atrás. Sería UABC, los dos, UABC 22. Así es. Excelente, muchísimas gracias por la información brindada. Y en este momento iniciamos con las preguntas por parte de la prensa que nos acompaña el día de hoy. Sensor se encuentra presente en la Facultad de Artes y, como te mencioné en el bloque anterior, UABC imparte la carrera de licenciatura en teatro, donde se busca formar profesionales que se puedan desenvolver de manera fácil en el ámbito de dramaturgia, coordinación, dirección, entre muchos otros. Cabe mencionar que esta carrera cuenta con un gran campo laboral, donde pueden ejercer de manera pública como administrador cultural, de manera privada como coordinador o docente, o de manera independiente profesional como actor o director. Continúa viendo Sensor UABC. Les presento a Luis. Él decidió salir a dar un paseo por el bosque, pero su teléfono se ha quedado sin batería y ahora no sabe cómo regresar a casa, ya que no cuenta con GPS o algún sistema de localización. Pero si tuviera un sistema de navegación marcial, podría llegar a casa. ¿Consiste qué?
El sistema de navegación marcial es capaz de predecir la posición y orientación sin necesidad de referencias externas, como podría ser un satélite, la cámara o algún sistema que ayude a detectar la posición. Pero, ¿cómo es posible? Todo esto es posible gracias al funcionamiento de ciertos sistemas como el acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. Tranquilo, a continuación te explicamos qué es cada uno de ellos y cómo funciona. El acelerómetro funciona por medio de sensores que miden la aceleración, por ejemplo, la rapidez que una persona se mueve de un lugar a otro. El giroscopio, por su parte, mide la orientación de una persona en un lugar para saber claramente dónde se encuentra. Y por último, el magnetómetro mide la fuerza y dirección de las señales magnéticas, en donde son más fuertes o más débiles, dependiendo del lugar donde se encuentre la persona. Este sistema utiliza estos tres sensores que vienen siendo un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro para poder predecir la posición y orientación en la cual se encuentra el objeto. En este caso, si el sistema no está en movimiento, lo que viene siendo cada uno de los sensores va a permanecer inmóvil hasta que yo realice algún movimiento, ya sea lineal o realice algún giro para poder cambiar lo que viene siendo mi orientación. El sistema funciona por medio de un programa que procesa, registra y guarda en dónde se localiza la persona u objeto. Este sistema de navegación, al no necesitar de un satélite u otra cosa, puede ser muy útil en los celulares, robots que son utilizados dentro de hospitales en las cirugías y para localizar fallas dentro de tuberías, por ejemplo, la de Mexicali a Tijuana, facilitando mucho el trabajo. Este sistema está siendo trabajado actualmente como proyecto de doctorado por el maestro José Antonio Valdés, perteneciente a la Universidad Autónoma de Baja California. Mientras tanto, Luis, te quedarás ahí hasta que el maestro José Antonio termine su proyecto. ¡Hasta luego! Conoceremos el uso del Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias, Campus Ensenada. Yo soy la doctora Amelia Portillo y quiero presentarles el Laboratorio de Biotecnología en la Facultad de Ciencias de la UABC, en el cual hacemos diferentes trabajos de investigación, ya sea con bacterias, protozoarios o también colaboración con la UNAM, con investigadores de la UNAM para hacer algunas en lo que se utilizan algunos materiales inertes, ya sea en contra de bacterias o proteínas también recombinantes, entonces, o purificación de DNA también. Entonces, este laboratorio hacemos diagnóstico molecular también y pues está equipado con lo básico para molecular y para microbiología. Bueno, aquí los estudiantes de posgrado han estado trabajando con diferentes temas. Hicimos transgénico nabulón, también con hongos marinos para ver el potencial biotecnológico de hongos marinos. Y otras tesis con algunos estudiantes de posgrado de ingeniería que han utilizado el material inerte para hacer purificaciones de DNA o aplicaciones en el campo microbiológico también. La microbiología es el estudio de los microorganismos y sus actividades. Esto concierne a su forma, estructura, fisiología, reproducción, metabolismo e identificación. El objetivo de la microbiología es comprender las actividades perjudiciales y beneficiosas de los microorganismos y mediante esta comprensión diseñar la manera de aumentar los beneficios y reducir o eliminar los daños. Ahorita acabamos de terminar un proyecto en el que detectamos el protozoario Yardia lamblia en la costa de aquí de Ensenada. Y próximamente tenemos el plan de hacer la purificación de proteínas recombinantes utilizando material nuevo inerte, ¿no? El campo de la biotecnología es muy amplio y repercute en muchas áreas. Es por ello que es fundamental el laboratorio en la Facultad de Ciencias para investigaciones futuras.
Tristemente llegó el momento de despedirnos. Te recordamos que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Y si por algún motivo te perdiste el episodio de estreno, puedes sintonizarnos en la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. Pero también tenemos redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Sensor UABC. Y si te perdiste algún episodio de temporada pasada, también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube como Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.